Señor, te pido, mi Dios, para que esta palabra sea la que nos edifique a cada uno de nosotros y también nos haga recordar, mi Señor, tus verdades. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, quería hablarles acerca de las oportunidades que siempre están presentes en nuestras vidas, tanto oportunidades que nos sacan una sonrisa, ¿no? Tal vez un trabajo o tal vez alguna oportunidad, digamos, profesional, digamos, ¿no? Pero también hay oportunidades que nos pueden sacar una lágrima. ¿Y a qué me refiero con estas, no? Que a estas oportunidades se le puede llamar pruebas, dificultades, aflicciones, pero no dejan de ser oportunidades, ya que al final podemos ver el perfecto propósito de Dios en nuestras vidas a través de las aflicciones que podamos estar pasando o hayamos pasado. El día de hoy vamos a estar estudiando algunos ejemplos que nos enseña la palabra acerca de las aflicciones. Y vamos a ver las aflicciones de nuestros hermanos en la fe. Bien, como sabemos y como también hemos experimentado en algún momento, cada uno de nosotros tenemos distintos tipos de aflicciones y cada uno en nuestro entorno, cada uno en nuestra circunstancia que podamos estar pasando. Y también esto está registrado, ¿no? De una otra manera, las aflicciones, pero quiénes pasaron, ¿no? O cómo lo pasaron, o son similares las cosas que pasaron nuestros hermanos en la fe de la Biblia a lo que nosotros pasamos. Vamos a leer algunos ejemplos. Y, por ejemplo, uno de ellos puede ser el aborrecimiento, ¿no? Que alguien haya o esté pasando aborrecimiento por parte de otra persona. Para eso vamos a buscar Génesis capítulo 37, versículo 4. De todas maneras, voy a estar proyectando, si en caso por algún motivo no tengan su Biblia a la mano. Bien. Listo. Entonces, si ya lo tenemos, y si en caso no, está proyectado. Dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este versículo está hablando acerca de José, del sentimiento que tenían hacia José. Y bien, obviamente que no es un sentimiento nada agradable y también el que lo recibe tampoco no es nada agradable para el que lo recibe. Otra dificultad también podría ser el ser vendido. Tal vez no es común o bueno, sí existe, pero tal vez no hemos experimentado tan de cerca este tipo de evento. Pero igual podemos ver. En Génesis 37, 28, vamos a ir buscando. Génesis 37, 28 nos va a hablar un poco acerca también de José. Y nos dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, que era un pozo, y le trajeron arriba, o sea, lo sacaron. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces podemos ver que, bueno, el ser vendido no es poca cosa, ¿no? Y más si es alguien de tu familia. Pero también podemos ver otra aflicción que pudo haber pasado José, ya que en versículos adelante nos relata la aflicción que él en ese momento estaba pasando más específicamente. Y eso está en Génesis 42, 21. Vamos a leer la parte B. Vamos a resaltar la parte B. Y dice así, a ver si tienen sus Biblias, vamos a ir buscando Génesis 42, 21b. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos.
Bien, entonces nos relata la palabra misma que nuestros hermanos también estaban, padeció José también, ¿no? Que él estaba angustioso por lo que le habían hecho, por el hecho de lo que le estaban vendiendo, el hecho de que eh, le habían lanzado al pozo. Y a lo largo, tal vez nosotros hemos visto bastante acerca de la historia de José, un hombre de fe, un hombre firme ante las tentaciones, pero en estos versículos también démonos cuenta que también hubo un José afligido, un José que pasó este tipo de situaciones. Por otro lado, también puede pasar que en algún momento hayamos sido difamados o estemos siendo difamados, no podría decirlo, ¿no? Con exactitud, pero así como José también, ¿qué pasó? Vamos a leer Génesis 39:12 y luego vamos a leer Génesis 39:14b. Les repito la cita, Génesis 39:12 y luego Génesis 39:14b. Y en el primer verso dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces este evento había ocurrido con José, que la esposa de Potifar, de su amo, le estaba invitando a dormir con ella. Pero él no aceptó, sino que él salió, huyó de la tentación. Pero ¿qué dice en el siguiente verso? En el siguiente verso, en lugar que la mujer diga la verdad, pues los difama delante de todos y también llega a difamarlo delante de su propio esposo. Vamos a leer lo que dice. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Bueno, por lo que podemos leer, sabemos que José huyó, José no fue hacia ella, sino él más bien huyó. Entonces puede ser que hayamos pasado estas aflicciones, esta situación en la cual tal vez no éramos culpables de algo, o tal vez tergiversaron nuestras palabras y terminaron diciendo cosas que nosotros no habíamos dicho ni hecho. Y bueno, por tanto, él padeció una injusticia, ¿no? Que su amo lo mandó a la cárcel. En Génesis 39:20, en la parte ahí versículos más adelante, nos menciona que, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Eso es lo que pasó, eso es lo que sucedió. Y bueno, tal vez a mí no me han puesto en la cárcel, pero podemos conocer a otras personas que también están teniendo estas aflicciones, que así como José pueden estar en una cárcel injustamente. Y nos puede ayudar a ser más empáticos con otros. Otra aflicción puede ser ver a nuestra nación, a nuestro país en alguna situación de dificultad, en una situación en la cual entristece nuestro corazón. Y así sucedió con Esther, que su nación estuvo a punto de extinguirse en el gobierno del rey Asuero. Esto está registrado en Esther 3:6b. Luego vamos a leer Esther 4:11. ¿Qué es lo que nos dice Esther 3:6b? Nos dice en la parte B, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y en Esther 4:11 nos dice, todos los siervos, acá se va a referir a Esther lo que estaba pasando. Ya leímos en el verso anterior que es lo que quería destruir a los judíos, Amán. Ya había salido un edicto en lo cual ya esa situación ya prácticamente estaba concretada, prácticamente ya se iba a efectuar ella. Pero Mardoqueo, su tío, le dice, tú puedes hacer algo, anda, habla con el rey. ¿Y cuál es la posición de Esther ante esta situación? Ella dice,
Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esther, vemos otra situación, ¿no? En la que Esther experimentó no solo la angustia de ver a su pueblo futuramente destruido, sino también en la posibilidad de morir en el ánimo de interceder por su pueblo. Vemos cada situación distintas, situaciones tal vez que nos ha pasado, que no nos ha pasado. ¿Cuáles son estas pruebas o aflicciones que estamos atravesando o que ya hemos atravesado? ¿Y cómo las estamos afrontando? Bien, al final de cada aflicción, en la palabra de Dios nos habla siempre de un para qué. Y esto es algo muy interesante porque uno puede leer la primera parte, ¿no? Y puede decir, qué triste la vida de José. Qué triste que sus hermanos lo aborrecieran, qué triste que sus hermanos lo vendieran, qué triste que lo hayan mandado a la cárcel, qué triste que lo hayan difamado. Pero si vemos el final de la historia, vamos a ver un para qué. Y esto es lo más hermoso. Tenemos siempre que completar la historia. Y en las Biblias nos va a relatar estos para qué de estas aflicciones. Y en específico vamos a tratar de José y de Esther. En el caso de José, ¿para qué pasó todo eso? ¿Para qué? Pues para la preservación del pueblo de Israel, debido a que hubo una gran hambruna en ese tiempo. ¿Y esto en dónde está registrado? Vamos a buscar Génesis 45:5. Génesis 45:5. La misma palabra nos habla más adelante, después que hemos visto todas las aflicciones de José que ha podido pasar y hasta que nos haya podido dar pena, tristeza y hayamos llorado. Personalmente, cuando leí el verso donde decía y oímos que él nos rogaba, personalmente sí, yo me entristecí, lloré por ese versículo, pero terminemos de leer la historia. ¿Qué es lo que nos dice? Ahora pues, no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Podemos ver cómo es que José menciona, porque para preservación de vida me envió Dios. Él no solamente comprendió, sino también asimiló la voluntad de Dios. Más allá de la aflicción que pudo pasar, él se dio cuenta que fue un instrumento de Dios. Y esta pregunta que voy a hacer a continuación, hagámosla y respondámoslo a nosotros mismos. ¿Estamos siendo conscientes que somos instrumentos de Dios para gloria suya en todo momento? Tanto instrumentos de Dios para cuando sacamos una sonrisa o cuando estamos muy alegres, e instrumentos de Dios cuando estamos pasando una aflicción. Por otro lado, la vida de Esther, ella era reina, pero aún ella y su pueblo, los judíos, estaban a punto de extinguirse, a punto de ser destruidos durante el reinado de Asuero. Leamos lo que dijo Mardoqueo, su tío, y este es un versículo que también me encanta bastante, que está en Esther 4:14c. Y dice, vamos a leer todo el versículo, pero vamos a resaltar la última parte. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, le dice Mardoqueo a Esther, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Pues Esther era judía
y ella había llegado a ser reina. Y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En un momento de aflicción, en un momento de desesperación, en un momento de ¿qué va a ser de mi vida? Esta misma pregunta debemos hacernos a nosotros mismos durante la prueba. ¿Y quién sabe si para esta hora he llegado? Ahí pongan su nombre. ¿Y quién sabe, Marjorie, si para esta hora has llegado? Para ser de bendición para otros, para mostrar las grandezas de Dios aún en medio de la dificultad y que sean como testimonio, para enseñar a otros con todas las cosas aprendidas, para dar ánimo al caído, ya que uno ha pasado tal vez por alguna dificultad y puede uno sostener al que está que se cae, al que está tal vez en el mismo momento que uno ya pasó. ¿Quién sabe si hemos llegado para aún continuar la obra del Señor? Entre otras cosas. Entonces preguntémonos, ¿en dónde está puesta nuestra mirada? ¿En la aflicción? ¿O en el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿O en ese final de la historia? Ahora, la oración durante estos momentos es pero fundamental, hermanos, ya que en Salmos 50, 15a nos va a hablar acerca de lo que busca Dios cuando nosotros estamos en medio de una angustia. ¿Qué es lo que dice Salmo 50, 15a? E invócame en el día de la angustia. Y en medio de la oración, declaremos también esta verdad que les voy a decir a continuación, que los planes de Dios son mayores que nuestros planes. Creo que algunos, o tal vez un poco más, conocen este versículo de Isaías 55:9, que menciona, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Durante la oración recordemos esto, hermanos. ¿Cuán altos son los cielos de la tierra? ¿Es que acaso 1 metro? ¿Solo es el cielo y la tierra, solo tienen 1 metro de distancia? Ya, tal vez 10 o tal vez 30. ¿Cuán altos son los cielos de la tierra? Es bastante la distancia. ¿Y en cuánto entonces se diferenciarán nuestros planes de los de Dios? ¿En cuánto se diferenciará lo que nosotros creemos que, este plan, pero me va a llevar, pero a una aflicción tremenda, ¿no? O esta aflicción que estoy pasando, no tiene ninguna solución, no tiene ninguna esperanza. Entonces preguntémonos, ¿cuán es tal vez los planes de Dios es 1 centímetro más de lo que nosotros pensamos? ¿O es 2 centímetros más? No, dice que son tan altos como los cielos es a la tierra. Así son los planes de Dios para nuestras vidas. Y ahí se incluyen también las pruebas y aflicciones que podemos estar teniendo. Eso no lo vemos en el hoy. Tal vez no lo vemos tan claramente. Mañana lo vamos a tener muchísimo más claro de la mano de Dios. Así como José y así como Esther comprendieron que era un para qué. José entendió que al final hubo un para qué, para preservación de la vida de los judíos en medio de la hambruna. Una Esther que comprendió que llegó a ser reina, pasó por ese momento de angustia, de ver a su pueblo morir, pero ella comprendió que para eso había estado en el reino. Acerquémonos con un corazón también con esperanza ante el trono de Dios. Y aquí sí les quiero compartir otro versículo
que está en Romanos 15:13. Lo vamos buscando si tenemos nuestras Biblias. ¿Por qué con un corazón de esperanza? Porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Entonces, acerquémonos como debe ser delante de Dios. Y nos dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice que es nuestro Dios de desesperanza? Nuestro Dios que ya cualquier cosa que nos pase ya aún va a terminar peor. No, nos dice que es un Dios de esperanza. Así que no nos desanimemos ante alguna aflicción y creamos con fe que Dios tiene un propósito perfecto, que el final de la historia todavía no ha terminado. Siempre hay un para qué, así como Esther y así como José. Bien, hermanos, esta porción quería compartirles. Les invito a que me puedan acompañar con una oración para ya concluir. Así que oramos. Señor, te agradecemos por tu bendita palabra, Padre, porque en cada verso, mi Señor, tú nos enseñas cada día cómo es que debemos vivir, cómo es que debemos, mi Señor, confrontar las dificultades, las aflicciones que podamos tener. Ayúdanos, Padre, a vivir el final de la historia. Ayúdanos a no quedarnos solo en las aflicciones, sino a ver más allá, mi Señor, así como José y así como Esther. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a recordar siempre tu palabra y que sea, mi Señor, el pilar en cada una, mi Señor, en este caso de nuestras aflicciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.